Bueno, a ver, esperen un segundo que tengo que sacar esto. ¿Me escuchan todos? Bien. Bueno, en principio, buenos días y muchísimas gracias por estar acá. Este es un espacio que armamos con la Comisión de Adolescencia del Colegio de Psicólogos, Distrito 15. La Comisión de Adolescencia, bueno, quien les habla, Laura Hernández, que soy la que coordina, la coordinadora Silvina Soto, María Laura Sachino, Inés Alcein, Marcela Ledone y Agustina Freire. Bueno, antes que nada quiero agradecer al Colegio de Psicólogos por el espacio que nos da y nos permite hacer estos encuentros. Bueno, y hoy tenemos un invitado de lujo, Domenico Cosenza, miembro del AME, de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, docente del Instituto Freudiano y la Universidad de Pavia, autor de varios libros, Jacques Lacan y el problema de la técnica del psicoanálisis, El muro de la anorexia, La comida del inconsciente y Clínica del exceso, próximo a publicarse por publicación Togroy de Barcelona. Bueno, antes de cederle la palabra a Doménico, les voy a pedir por favor que todos tengan los micrófonos apagados. Después de la exposición que él nos va a dar, vamos a tener un espacio de preguntas, pero bueno, respetar la palabra de él. Bueno, Doménico, un gusto, te cedo la palabra. Muy bien. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí poder estar con vosotros. Ya tengo un lazo muy especial con Argentina, con los colegas de ahí. Y desde hace por lo menos el 2000 he tenido también la oportunidad de venir varias veces a Buenos Aires, en particular en relación con los congresos de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Y tengo un lazo con muchos colegas y colegas de ahí, que es fuerte y he aprendido mucho también por muchos de ellos y ellas. Y siempre es un placer renovar el contacto y el trabajo común. Yo soy un psicoanalista y que ha tenido la oportunidad, ya cuando empecé mi práctica, cuando era muy joven, de tener la oportunidad de encontrar muchos sujetos jóvenes con problemas que han tenido y tienen una difusión y una importancia peculiar en el mundo contemporáneo. Me acuerdo que la primera vez que vine a Buenos Aires en el 2000, intervine en el Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis con una contribución alrededor de mi trabajo institucional en el marco de una comunidad terapéutica para pacientes anoréxicas y bulímicas. Efectivamente, podemos decir que desde el punto de vista institucional, el comienzo de mi trabajo clínico, que ha permitido luego todo un desarrollo hasta ahora, ha sido caracterizado por el encuentro con sujetos anoréxicos en particular, ¿no? Eh, yo diría que dos encuentros han sido para mi formación muy importantes. Por un lado, el encuentro con analistas de la orientación lacaniana, ¿no? Este ha sido el primer encuentro fundamental, ¿no? Que se produjo ya cuando era un estudiante de filosofía, que mi primera formación fue en filosofía. Luego me licencié también en psicología y continué mi formación en el marco del psicoanálisis, formándome como psicoanalista entre Milán y París, donde hice también el doctorado en psicoanálisis en París 8. Este fue mi primer encuentro importante.
en mi formación. El segundo encuentro importante fue un encuentro en el terreno de la clínica, es decir, con jóvenes, en particular jóvenes chicas anoréxicas y bulímicas, en un periodo donde no existía una orientación tan clara respecto a cómo tratar estos sujetos clínicamente, ¿no? Desde el punto de vista psicoterápico, psicoanalítico, ¿no? Había una cierta confusión, una cierta dificultad de orientación, no que ahora esta cuestión se presente como una cuestión tan clara y resuelta, continúa siendo enigmática, pero tengo que decir que en las últimas décadas hemos encontrado contribuciones importantes que nos han permitido esclarecer un poco más lo que está en juego en el marco de esta clínica. Hoy he elegido hablaros del tema que os interesa, es decir, la adolescencia contemporánea, a partir desde la perspectiva del exceso. ¿Por qué he elegido este significante? Yo diría porque se trata de un significante que ha asumido siempre más peso e importancia en mi manera de leer lo que está en juego en la psicopatología contemporánea de la adolescencia en particular, pero no solo, ¿no? Entonces, he elegido este concepto también porque podemos decir, el concepto clave de mi última contribución, de mi último libro que salió en Italia en el noviembre del 2022, ¿no? Y que va a ser editado en castellano con mucha probabilidad en noviembre de este año, ¿no? Y este libro se intitula, como ya decía antes Laura Hernández presentándome, Clínica del Exceso, ¿no? Entonces, este significante asume una centralidad particular. Me parece importante intentar decir algo respecto a este significante y su relación con lo que os interesa más, es decir, la adolescencia contemporánea. Porque podemos decir que desde una cierta perspectiva, los dos encuentran un esclarecimiento recíproco en un cierto sentido. Eh, Ante todo, podría ser interesante decir algo sobre la adolescencia contemporánea, ¿no? Porque este interés en distinguir la adolescencia en su forma clásica respecto a lo contemporáneo, ¿no? Es algo, eh, no es algo obvio, podemos decir, ¿no? Y sabemos que eh, nos hemos recibido elementos y puntos de orientación respecto a la clínica de la adolescencia importantes, ¿no? Muy sólidos, ¿no? Entonces hay que pensar en qué sentido eh, hay algo diferente de verdad en la adolescencia de hoy respecto, por ejemplo, a la adolescencia de los tiempos de Freud, ¿no? Es es una cuestión abierta. Eh, Hemos dedicado varios estudios a esta cuestión porque efectivamente el interés para la clínica de la anorexia, de la bulimia, de los trastornos alimentarios no puede ser articulado de verdad sin, y esta es una tesis que avanzo y he avanzado, no puede ser articulada de verdad sin una vuelta alrededor de la cuestión de la adolescencia, ¿no? Esto para muchas razones, pero la primera razón que aparece con una cierta evidencia, ¿no? Está en el hecho que varias soluciones
muy difundidas en el mundo contemporáneo, soluciones que nosotros ubicamos en el marco de la psicopatología, podemos decir, son soluciones que encuentran su tiempo de desencadenamiento más frecuente precisamente en el periodo de la vida que se abre con la pubertad y se desarrolla en el tiempo de la adolescencia. Eh, sin estar demasiado tiempo hablando de esta cuestión, pero me parece que es importante evidenciar que es a partir de los años 60 que vemos la gran difusión en el mundo contemporáneo de las epidemias de toxicomanias, ¿no? Entre los jóvenes, ¿no? En otras épocas no es que no había estos síntomas, estas soluciones, pero eran cosas raras conectadas con existencias muy particulares, ¿no? Y no conocían entonces la difusión que ha empezado a tener el consumo de drogas entre los jóvenes a partir de los años 60, en particular en el mundo capitalístico avanzado, desarrollado, ¿no? Fue ahí que empezó la primera gran difusión de esta adicción, ¿no? En los lugares típicos de esta difusión, que son las escuelas, las universidades, los lugares donde los jóvenes se reúnen y empiezan a estar entre ellos, ¿no? Al mismo tiempo, fue a partir del final de los años 60, comienzo de los años 70, que encontramos una verdadera epidemia, podemos decir, de anorexias entre las chicas en particular, anorexias y bulimias, ¿no? Eh, los que más han estudiado, se han ocupado de esta cuestión, evidencian este hecho, que a partir desde un cierto momento histórico, por ejemplo, la anorexia pasó del estatuto de mosca blanca, es decir, algo muy raro, ¿no? Que no, era raro encontrarla si no se sabía bien cómo leerla y cómo ubicarla, ¿no? Al estatuto de una condición difusa, casi de contagio entre las jóvenes estudiantes de los colleges en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en varios lugares del mundo, diferentes lugares también desde el punto de vista cultural, pero caracterizados por algo común, es decir, el mismo sistema económico-social caracterizado por el capitalismo contemporáneo, ¿no? Eh, Esto me parece importante subrayarlo porque hay veces donde se leen estos síntomas como síndromes culturales. En realidad, si constatamos el hecho que hay una difusión simultánea de estas epidemias en Occidente y en Oriente Extremo, en Japón, en Corea del Sur, esto nos dice que hay que tener en cuenta un factor social que va más allá de la dimensión étnico-cultural, ¿no? Que tiene que ver con una cierta modalidad de funcionamiento del discurso social, ¿no? Donde se desarrollan estas condiciones, porque efectivamente Japón encuentra una difusión parecida de estos síntomas a partir desde el mismo periodo histórico, ¿no? Entonces, esta es una primera constatación del por qué es importante considerar la cuestión de la adolescencia contemporánea como algo que introduce elementos de especificidad que no encontramos en otras épocas. Por ejemplo, esta difusión masiva
de estas formas sintomáticas muy particulares, porque difícilmente reconducibles a la forma del síntoma neurótico, ¿no? Esto es un primer aspecto muy importante que hay que subrayar, ¿no? No, he sido yo que lo he subrayado por primero. Hay varios colegas que han trabajado sobre estos temas y recuerdo, me gusta recordar en particular mi colega y amigo argentino, Hugo Freda, que lo subrayó respecto a la cuestión de la toxicomania en particular, ¿no? Eh, Pienso que sabéis que Hugo Freda con Bernard Lecoeur fue el primero al final de los años 80 en articular el paradigma de las nuevas formas del síntoma, ¿no? Como formas sintomáticas irreductibles a la forma del síntoma neurótico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchos casos, la mayoría de los casos de anorexia, de toxicomania, de adicciones patológicas graves, no son reconductibles a estructuras de funcionamiento neurótico. Algunas sí, hay también formas neuróticas, histéricas, de anorexia, de bulimia, de toxicomania, pero en la mayoría de los casos nos encontramos delante a algo muy diferente. Y Freda fue uno de los primeros a subrayar esta diferencia, ¿no? ¿Cómo se podrían sintetizar en algunos puntos clave? Ante todo, se trata de soluciones sintomáticas que no se presentan en la forma de un síntoma que divide el sujeto, ¿no? Como hace el síntoma neurótico. Cuando un neurótico llega a la consulta, llega a un psicólogo, llega a un psicoanalista, se presenta como un sujeto dividido, es decir, le está pasando algo que se le escapa, es decir, no sabe por qué le está pasando lo que le está pasando y viene precisamente a encontrarnos por esta razón, que supone que pueda encontrar en nosotros alguien que sepa algo alrededor de lo que nos está pasando, ¿no? Esta es una condición que permite desarrollar lo que estamos acostumbrados a nombrar en psicoanálisis una transferencia, ¿no? Esto es un típico aspecto que encontramos desarrollado de esta manera en los pacientes neuróticos, es decir, por un lado llegan divididos, ¿no?, por sus síntomas, por el otro lado, precisamente porque llegan divididos por sus síntomas, hacen de su síntoma un enigma, ¿no? Su síntoma es algo enigmático para ellos, no es algo evidente, es algo enigmático. Y necesitan encontrar a un lugar donde poder llegar con este síntoma enigmático para que se pueda encontrar una respuesta a esta enigmaticidad del síntoma, ¿no? El analista ocupa precisamente el lugar de este destinatario, ¿no?, del síntoma del sujeto como algo enigmático, ¿eh? Ahora, esta operación, ¿no?, que el neurótico hace de manera clásica, desde las entrevistas preliminares, ¿no?, desde los primeros encuentros con un psicólogo, un psicoanalista, estos sujetos que desarrollan estos síntomas no lo hacen, no lo hacen, es decir, mucho más difícilmente suponen un saber al analista alrededor de lo que le está pasando. Y esto es lógico, porque, ante todo, porque lo que le está pasando no tiene para ellos nada
no tiene un escaso valor enigmático, no es un enigma para ellos. Y esta es una condición muy contemporánea de estos síntomas. Es decir, lo que le pasa a estos sujetos, a un sujeto anoréxico, toxicómano, o caracterizado por una adicción de otro género, ¿no? Por ejemplo, una adicción tecnológica, como hoy es muy frecuente entre los jóvenes, no vive su condición como algo patológico. Son los otros que están alrededor del sujeto que viven todo esto como patológico, ¿no? No es la anoréxica que considera su condición como patológica, lo contrario, para ella su condición es la mejor condición posible para ella, ¿no? El encuentro con la anorexia se presenta para el sujeto como un encuentro feliz, como una solución, como la mejor solución en realidad, ¿no? Y esto lo vemos muy bien, en particular en la anorexia femenina, que es la más difundida de todo modo. Como sabéis, estadísticamente, entre 10 casos de anorexia, 9 son mujeres y una es varón. ¿Mm? Pero tienen una manera diferente de vivir su relación con el síntoma, las mujeres y el varón. Estas son algunas investigaciones recientes que encontráis en mi último libro, si estáis interesados. El varón tiende a vivir su condición como una especie de enfermedad, como un signo de escasa virilidad, como un problema. La chica no, la chica vive la anorexia como una solución, la mejor solución posible, ¿no? Y tiene una relación con la insignia sintomática muy afirmativa, casi en algunos casos reivindicativa, ¿no? Entonces, cuando el sujeto está en esta condición, claramente no vive su estado como un estado sintomático, como un problema o como una enfermedad. La vive como un estilo de vida, como el efecto de una elección. Entonces, no, si lo vive así, no puede vivir el ir a encontrar un psicólogo, un psicoanalista, como algo que produce una transferencia particular, porque en realidad la condición más típica cuando empiezan los primeros contactos de estos sujetos con un psicólogo o un psicoanalista es una condición donde el sujeto llega a la consulta no a partir de una demanda propia, de una demanda subjetiva, sino a partir de la demanda del otro. Es decir, a partir de la demanda de los familiares, de los padres, del novio, del médico, de la amiga, ¿no? De todos los que están alrededor del sujeto que están preocupados, angustiados por su condición. Esta es la condición de entrada más típica que tenemos, ¿no? Cuando una paciente léxico, bulímico o toxicómano llega a la consulta de un psicólogo. Él llega a la consulta obediendo a la demanda de un otro, de un ser querido normalmente, ¿no? Que lo empuja a ir al médico, al psicólogo para curarse, cuando el sujeto no tiene ninguna, en realidad, ninguna idea de tener una enfermedad, ninguna idea de sufrir de algo, ¿no? Para él son los otros que sufren, no él. Él está muy bien, ¿no? Es la condición típica que encontramos también en la toxicomania al comienzo en particular, ¿no? Por esta razón, varios autores han puesto en evidencia una cierta caracterización egosintónica de estos síntomas al comienzo, ¿no?
Hay quien ha hablado de luna de miel con la droga, por ejemplo, ¿no? Claude Olivenstein, hablando de la toxicomania. Y este aspecto ha sido subrayado varias veces, en particular alrededor de la anorexia y de la toxicomania, ¿no? Más difícil sostener esta egosintonia como un criterio generalizado. Este es un aspecto que intento desarrollar en mi último libro, donde hago una crítica de este criterio de la egosintonia como principio unificador de la clínica de las nuevas formas del síntoma, porque en realidad no responde a lo real de la clínica. Esto para varias razones. Hay casos, hay soluciones sintomáticas contemporáneas que difícilmente se pueden reconducir a este criterio de la egosintonia. Por ejemplo, lo que se clasifica hoy como un trastorno de la alimentación descontrolada, ¿no? Binge eating disorder, es lo más egodistónico que se pueda encontrar en el marco de los trastornos alimentarios, porque son pacientes que viven periódicamente, frecuentemente, momentos de atracones improvisos a los cuales no se pueden sustraer de ninguna manera. Es decir, es más fuerte que ellos. El empuje, el raptus que captura a estos pacientes cuando empiezan a tener estos momentos y tienen que abrir el frigorífico y devorar lo que encuentran, ¿no? Eh, Normalmente con un efecto secundario de carácter depresivo y el sentimiento de pérdida de control absoluto que le acompaña, ¿no? Es un ejemplo, pero también la bulimia. Eh, También el estatuto egosintónico de la bulimia es problemático, porque es verdad que al comienzo se puede constatar, ¿no? Por ejemplo, eh, en varios casos, el descubrimiento del vómito como una especie de solución mágica, ¿no? Donde el sujeto puede comer todo lo que quiere sin engordar. Pero con el pasar del tiempo se ve muy bien cómo el sujeto no se puede sustraer a este circuito infernal, ¿no? Entre momentos de atracones y momentos de evacuaciones. Está condenado a actuar de esta manera, ¿no? Más allá de su voluntad, ¿no? Es algo que se le impone, ¿no? Como un imperativo absoluto, ¿no? Esto lo digo para cuestionar este aspecto de la egosintonia que ha acompañado para algunas décadas este paradigma de las nuevas formas del síntoma, ¿no? Creo que hay que ponerlo en cuestión, hay un poco podemos decir, ridimensionar la portada de referencia a la egosintonia, porque no nos permite orientarnos de verdad. También la anorexia, que quizás se presenta como la más egosintónica de estas soluciones, lo es hasta un cierto punto, porque si encontramos el sujeto delante de lo que he llamado sus dos agujeros negros, es decir, la relación con la comida y la relación con el espejo, ahí podemos ver cómo el sujeto encuentra algo del orden de la angustia muy importante cada día, ¿no? Por ejemplo, delante del espejo, siempre la respuesta del espejo es negativa. La imagen de que que el espejo restituye al sujeto es siempre negativa para el sujeto. No encontramos para nada en la anorexia la buena respuesta del espejo. Siempre en la mirada que el espejo restituye al sujeto es una mirada
negativa, toma la forma de un rechazo sistemático, ¿no? Y esto me parece importante subrayarlo precisamente para deslizar un poco esta referencia a la egosintonía que creo que ha sido demasiado amplia, demasiado fuerte en la tentativa de leer lo que está en juego en estas soluciones sintomáticas contemporáneas, ¿no? Pero volveremos sobre este punto, que me parece muy importante, ¿no? Entonces estaba diciendo que hay algunos aspectos donde estas soluciones se diferencian mucho respecto al síntoma freudiano clásico, ¿no? Hay el aspecto de la división que falta, ¿no? Que se introduce con dificultad en estas soluciones. Hay la ausencia de demanda de curación o la presencia de una demanda muy débil, ¿no? Demanda del sujeto, entiendo decir, no la demanda del otro, que por lo contrario es muy potente. Encontramos también una dificultad en el desarrollo de una transferencia, sobre todo de una transferencia analítica, ¿no? Como Lacan nos ha enseñado a entenderla, es decir, una transferencia como suposición de saber que entra en juego en la posición del analista y en la relación que el sujeto tiene con su inconsciente, ¿no? Cuando hablamos de la transferencia como sujeto supuesto saber, al mismo tiempo hay que decir que en esta suposición de saber, por un lado, ciertamente el analista está en posición de ser el destinatario de esta suposición de saber, ¿no? Es alguien que encarna esta suposición en un cierto sentido para el analizante. Pero más radicalmente, la suposición de saber se radica en una creencia en el inconsciente, es decir, en el creer que lo que me está pasando tenga un sentido y que este sentido es un sentido inconsciente, ¿no? Esta es la verdadera suposición de saber, ¿no? La creencia en el sentido inconsciente de mis síntomas, ¿eh? Y el neurótico es un sujeto creyente en este sentido, sin duda, ¿no? Lo que encontramos, pero en estas soluciones contemporáneas tan difundidas entre los jóvenes de hoy, es que el sujeto no presenta una creencia en el inconsciente, ¿no? No desarrolla una transferencia simbólica, podemos decir, hacia el analista porque no tiene una creencia en el inconsciente. Es decir, no piensa que lo que le pasa tenga un sentido que se le escapa y que hay que encontrar la manera para recuperar, ¿no? ¿Eh? Esto me parece muy importante y hace toda la diferencia entre una clínica de la neurosis, si queráis, entre una clínica de la adolescencia neurótica, ¿no? Y una clínica de la adolescencia caracterizada por estas soluciones contemporáneas, ¿no? Donde parece que el sujeto esté desconectado del inconsciente, ¿no? Porque no atribuye a lo que le pasa un sentido que tenga una causalidad psíquica, podemos decir, ¿no? Me parece muy importante tener en cuenta de esta distinción. Creo que es importante al mismo tiempo ubicarla respecto a la otra vertiente clásica de la clínica, es decir, la vertiente francamente psicótica, ¿no? Estas soluciones se diferencian entonces no solo respecto a las soluciones neuróticas, sino también respecto a las soluciones psicóticas clásicas, ¿no? Porque se trata de casos donde es muy raro encontrar lo que llamamos los fenómenos elementares de la psicosis. No encontramos muy raramente delirios, encontramos muy raramente alucinaciones.
Hay algunos casos, pero son casos raros, ¿no? No son para nada la mayoría de los casos de adicción, por ejemplo, de toxicomania o de anorexia. Hay algunos casos, hay algunas formas que se pueden ubicar. Por ejemplo, respecto a la anorexia, claramente hay algunos cuadros que se pueden reconducir a formas delirantes, psicóticas. Sobre todo hay, yo diría, tres cuadros, ¿no? que emergen. Uno es un cuadro clásico que encontramos en todos los manuales de psiquiatría, es decir, el delirio de envenenamiento, ¿no? El sujeto desarrolla una anorexia porque desarrolla la certidumbre que el otro lo quiera envenenar. Entonces tiene que rechazar la comida porque no quiere morir, evidentemente, ¿no? Este es un cuadro que encontramos en los tratados de Kraepelin, de Charcot, de toda la tradición de la psiquiatría clásica. Una versión más contemporánea de este cuadro se la encontramos en lo que podemos nombrar como delirio de contaminación, es decir, eh, eh, el mundo está contaminado, la naturaleza está contaminada, los productos alimentarios son efectos de manipulaciones que producen un efecto incontrolable de contaminación, entonces no me puedo fiar de lo que el otro me ofrece porque es un producto de esta contaminación misma. Entonces tengo que rechazar la comida precisamente por evitar la contaminación, ¿no? Esto es una versión más contemporánea que refleja más el espíritu del tiempo del siglo XXI, en un cierto sentido, ¿no? Y es algo que también es una perspectiva que de todo modo está difundida entre las nuevas generaciones, esta idea de la contaminación, ¿no? De la naturaleza, de la atmósfera, que responde a un rasgo de verdad, ¿no? No es una fantasía, ¿no? Hay varias soluciones que intervienen respecto a todo esto, por ejemplo, sosteniendo en muchos casos eh, conductas de vida que encontramos con frecuencia hoy día, por ejemplo, cierta rigidez en la relación con la alimentación y la comida que nombramos como ortorexia, ¿no? Y que se funda mucho sobre esta idea de la contaminación como algo que está muy difundida en los productos alimentarios que la industria difunde en el mundo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Parece importante. Otra perspectiva, otro cuadro, esto también bastante clásico, donde encontramos, por ejemplo, formas de anorexia francamente psicótica, es el delirio religioso, ¿no? Hay formas de delirio religioso, místico religioso, donde la anorexia se impone como una solución para evitar el encuentro con el mal, con el demonio, ¿no? Que está en todos los aspectos de la vida caracterizados por la tentación, ¿no? Lo sexual, lo alimentario, ¿no? Son todas dimensiones donde el demonio se manifiesta y para evitar de caer en esta trampa hay que evitar también el contacto con la comida o reducirlo a en los mínimos términos, ¿no? Estas formas existen, pero son raras, yo diría. La mayoría de los casos caracterizantes estas soluciones no caen ni en las formas
neuróticas, ni en las formas clásicas de la psicosis, ¿no? En formas de las psicosis extraordinarias que la tradición psiquiátrica nos ha transmitido a través de la referencia a la centralidad de los fenómenos elementares, ¿no? Como elementos que hay que poder ubicar, ¿no? Para hacer un diagnóstico de psicosis. Claramente esto no quiere decir que no podamos extender el campo de la psicosis más allá de estas soluciones extraordinarias, ¿no? Es algo que hay que pensar efectivamente. Hay funcionamientos psicóticos que no se reducen a la paranoia y a la esquizofrenia con fenómenos elementares, ¿no? Esto lo sabemos. Y una cosa que se podría decir es que en este campo prevalecen los síntomas negativos de la psicosis respecto a los síntomas positivos. Es decir, lo que prevalece en estos casos es más una cierta tendencia del sujeto a ir a la deriva, ¿no? Una cierta tendencia a desconectarse del otro, ¿no? A dejarse caer, ¿no? Es decir, algo que podemos ubicar más en la dirección de la melancolía o de la depresión grave, más que en la dirección de la paranoia y de la esquizofrenia, ¿no? En un cierto sentido. Esto es importante subrayarlo porque nos presenta algunas características que son importantes para los clínicos. Ante todo, para lo que pertenece a nuestro tema, es importante ubicar la dimensión del desencadenamiento de estas soluciones, porque es un desencadenamiento que tiene un lazo con la entrada en, en la dimensión de la pubertad, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que tiene que ver con algo que introduce en la experiencia del sujeto la dimensión de lo sexual, ¿no? En una condición del sujeto mismo donde él asiste a la transformación biológico-pulsional del cuerpo, ¿no? Es decir, su cuerpo deviene un cuerpo adulto, en un cierto sentido, ¿no? Eh, es un pasaje fundamental, ¿no? Es importante, creo, dar a este pasaje de la pubertad un valor de cruce estructural, ¿no? Estamos acostumbrados, por ejemplo, con Lacan a pensar el estadio del espejo del niño como un cruce estructural, ¿no? Donde entre los 6 y los 18 meses de vida, el niño puede o no puede hacer por primera vez la experiencia de reconocer su imagen al espejo, ¿no? Es la teoría clásica de Lacan del estadio del espejo. Sabemos dos cosas importantes de este pasaje. Es decir, la primera cosa es que no todos llegan a poder obtener este efecto de unificación corporal, ¿no? Que muchos niños obtienen en este pasaje, ¿no? Hay muchos sujetos que experimentan este pasaje en la relación con su cuerpo desde la fragmentación hasta la unidad, ¿no? Pero hay otros que no la experimentan nunca, es decir, se quedan estructuralmente en una condición de fragmentación. Esto quiere decir que este pasaje, como cualquier cruce estructural, no es algo garantizado, ¿no? No sabemos antes cómo va a funcionar este pasaje, este cruce, ¿no? El estadio del espejo nos dice esto y nos dice otra cosa importante, es decir, nos dice que quien pasa este cruce no hace solo una experiencia de progreso, es decir,
la experiencia jubilatoria de reconocer su cuerpo como una imagen unitaria, ¿no? Como una gestalt unitaria. Hace al mismo tiempo una experiencia de pérdida, es decir, experimenta que hay algo esencial de su cuerpo que no aparece en la imagen, ¿no? Y lo que no aparece en la imagen es el nudo real de la pulsión, del deseo, ¿no? Y entonces Lacan nos dice, ¿quién pasa este cruce experimenta una alienación fundamental, ¿no? Es decir, una discordia primordial entre el sujeto y su imagen, ¿no? ¿De acuerdo? Es la condición del niño neurótico, podemos decir, ¿no? Es importante tener en cuenta estos dos aspectos. Bueno, cuando digo que es interesante pensar la pubertad como otro cruce estructural, entiendo decir precisamente esto, es decir, que este pasaje no está garantizado, ¿no? Absolutamente, no podemos decir antes cómo va a terminar para un sujeto. Y en segundo lugar, ¿no? Lo que se produce para el sujeto cuando pasa este cruce es la experiencia de su cuerpo como cuerpo sexual, ¿no? Podemos decir en el estadio del espejo, lo que obtiene un sujeto cuando pasa este cruce es un cuerpo unificado, ¿no? Respecto al cruce puberal, lo que puede obtener en este pasaje de la pubertad es un cuerpo sexuado, es decir, un cuerpo que se caracteriza por una asunción del sujeto respecto a su posición sexual. ¿De acuerdo? Me parece muy importante este punto. Pero también aquí, como en el estadio del espejo, aún, quien pasa este cruce pierde algo. Sí, siempre hay algo que se pierde cuando se pasa un cruce estructural, ¿no? Y esto me parece importante subrayarlo, ¿no? Hay algo del orden de la relación con el objeto que hay que ceder, ¿no? Que hay que ceder. El efecto secundario estructural de esta sexuación del cuerpo es una pérdida de gozo, la pérdida, ceder el objeto. Por esta razón, Lacan en un seminario importante para estos temas, que es el seminario 10 sobre la angustia, nos ofrece una definición muy particular de la pubertad que hay que leer, donde dice que la pubertad está en función de la maturación del objeto A, ¿no? ¿Qué quiere decir esta fórmula un poco enigmática de Lacan, ¿no? No es simple leerla también porque hace referencia a este concepto de maturación que es muy raro. Yo la leo así, que en la pubertad, ¿no? La cuestión de la pérdida de objeto tiene que dar otra vuelta, ¿no? Y que esta vuelta está conectada con el proceso de sexuación, es decir, de la asunción de la posición sexuada y la entrada en la dialéctica de la vida amorosa y sexual, ¿no? Esta entrada implica el pagar un precio. El precio que se paga es ceder algo del objeto, que esta cesión del objeto pueda completarse en un cierto sentido, ¿no? Es lo que permite efectivamente, podemos decir, pagar el billete de entrada en este mundo, ¿no? De la vida amorosa y sexual, ¿no? Ahora, no todos están dispuestos a pagar este precio, ¿no? No lo digo conscientemente, lo digo estructuralmente. Hay sujetos que delante a
este cruce, prefieren otra vía, ¿no? Prefieren a la vía del síntoma neurótico, que implica una cesión de objeto como precio para entrar en la vida del lazo social, de la vida amorosa, de la sexualidad. Prefieren rechazar esta entrada, ¿no? Y quedarse con el objeto, sin cesión, ¿no? Clásicamente, estos sujetos son los psicóticos, ¿no? Esto ya Freud lo tenía muy claro, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el malestar en la civilización, Freud decía que para entrar en el lazo social hay que pagar un precio y este precio consiste en una cuota de libertad que hay que ceder, ¿no? Y es la condición que la civilización impone a los individuos para poder encontrar un lugar en el lazo social. Y los psicóticos no aceptan pagar este precio, entonces se quedan en una condición de libertad trágica, ¿no? Donde se quedan libres, pero trágicamente libres, porque estructuralmente fuera del discurso, ¿no? Y esto se ve, no, en muchos casos, no siempre, pero se ve en las coyunturas críticas de la psicosis. Ahí se ve cómo la relación con el lazo social es una relación frágil, ¿no? No estructural, frágil, que se sostiene sobre identificaciones imaginarias, ¿no? Cuando se encuentra el sujeto delante de un momento de crisis, ¿no? Delante de una convocación simbólica a la cual no puede responder, por ejemplo, ahí encontramos la crisis psicótica y en muchos casos el desencadenamiento, ¿no? Esto me parece muy importante. Cuando hablamos esta dimensión sintomática de la cual nos estamos ocupando en particular, es decir, estas soluciones contemporáneas que se desarrollan en la adolescencia de hoy, bueno, nos encontramos en un territorio un poco particular porque precisamente no responde a las características de la neurosis, pero no responde al mismo tiempo a la forma clásica de la psicosis. Hay que decir que en el mundo contemporáneo eh, en, estamos en una dimensión de funcionamiento muy particular, caracterizada por lo que Lacan llamaba el discurso del capitalista, donde estamos como inmergidos en una ideología de funcionamiento del lazo social, donde eh, todo nos dice eh, que la dimensión del imposible no existe en un cierto sentido, ¿no? El discurso del capitalista se funda sobre todo sobre un misconocimiento de lo imposible, ¿no? Para este discurso, que es un discurso ideológico, pero muy pervasivo, ¿no? Que tiene una pervasividad en sus efectos en la vida cotidiana de todos, ¿no? Y aún más de los jóvenes en un cierto sentido, todo es posible, ¿no? Entonces, la referencia a la dimensión del límite y de la castración no encuentra en este discurso su punto de orientación fundamental, como lo encuentra en la estructura de los otros discursos, ¿no? Lacan hablaba de cuatro discursos como discursos que organizan la vida de los individuos y en cada uno de estos cuatro discursos encontramos la dimensión del límite, la dimensión de lo imposible, ¿no? El discurso del capitalista es un pseudo discurso que se impone con el capitalismo contemporáneo, es decir, a partir de los años 50, más o menos, ¿no? Y que va en una dirección opuesta. En un cierto sentido va en una dirección
antiseparativa. Entonces se encuentra de una de las tareas fundamentales de la adolescencia en un cierto sentido, es decir, hacer posible a un joven, a una joven, la separación respecto a su otro de proveniencia, ante todo respecto a sus padres, ¿no? El discurso capitalístico trabaja en contra de este proceso, en un cierto sentido, porque no ubica el sujeto en su relación estructural con la castración, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Lo hace introduciendo una lógica de funcionamiento donde los individuos están invitados a responder a cualquier momento de vacilación a través del objeto, a través del recurso al objeto de goce, que es el objeto que el mercado difunde para la consumación universal de todos, ¿no? Me parece muy importante este aspecto. Lacan lo subraya en varios puntos. Por ejemplo, hay un escrito del 70 que se llama Radiofonía, donde lo que Lacan nos dice es que el capitalismo contemporáneo se caracteriza por eh, dos procesos estructurales que son paralelos en un cierto sentido. Una degradación progresiva de la dimensión simbólica y de su autoridad, ¿no? En particular, Lacan tiene en la cabeza, ante todo, la ley paterna, ¿no? La función paterna. Pero no solo, todas las figuras de autoridad están implicadas en esta degradación, ¿no? La función enseñante, la función judicante, todas las funciones simbólicamente importantes en una sociedad, ¿no? Y al mismo tiempo lo que se produce en paralelo a esta degradación simbólica es, nos dice Lacan, la ascensión del objeto A al cenit social. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el lugar de mando del funcionamiento social, del discurso social, está caracterizado por el empuje a gozar, por el imperativo de goce, que es la verdadera ley que domina el capitalismo contemporáneo, ¿no? En este hay un rasgo diferente respecto a la versión freudiana, porque en el capitalismo clásico de la sociedad victoriana, por ejemplo, de fin siglo XIX, la intervisión ocupaba un lugar importante, ¿no? Interdicción sexual, la interdicción a varios niveles de la experiencia, ¿no? Nosotros nos hemos liberado de todo esto, no hay que tener ninguna nostalgia de esto, pero lo que nos encontramos en el capitalismo contemporáneo es el problema opuesto, es decir, que el sujeto hoy no sufre tanto por los efectos de la dureza de la ley, ¿no? No sufre tanto por la dureza de la interdicción, de la incorporación de la ley, como le pasaba a los neuróticos del siglo XIX y XX. Lo que caracteriza más las soluciones sintomáticas contemporáneas es precisamente el hecho que la dimensión del límite desaparece. Y el sujeto que no ha incorporado esta dimensión eh, se está expuesto a un encuentro con lo real sin ninguna protección, podemos decir, ¿no? Es lo que pasa precisamente con estas soluciones, que son soluciones donde la muerte está en el horizonte, ¿no? Como éxito de la práctica asidua de la solución sintomática. En la anorexia es evidente, ¿no? Y se ve muy bien cómo el sujeto no tiene ninguna
en realidad ninguna lucidez que le permita poner un límite a su acercamiento a la muerte. Se trata de la síndrome una de las síndromes, creo la segunda síndrome donde la psiquiátrica que conduce a la muerte, pero serían mucho más las muertes de sujetos anoréxicos si no encontraran en el recorrido de su vida alguien que interviene en lo real y conduce el sujeto al hospital, ¿no? Contra su voluntad en muchos casos. Pero lo mismo podemos decir para los toxicómanos. Toxicómanos también están tan involucrados en su goce que no se dan cuenta que están muriendo, se están exponiendo a la muerte, ¿no? Esto me parece muy interesante como un punto de reflexión, porque me acuerdo que el joven Lacan, cuando hablaba de estas síndromes, las caracterizaba como síndromes centradas en un rechazo del destete, ¿no? Rechazo del destete que se reactualiza en la pubertad a través del desarrollo de estas adiciones, podemos decir, ¿no? Y cuando intentaba definir lo que caracteriza estas síndromes, habló de suicidios no violentos. Suicidios no violentos. ¿Qué quiere decir? Suicidio no violento quiere decir que el sujeto no se mata directamente, ¿no? Es decir, no hace prevalecer de manera directa la pulsión de muerte en su dimensión destructora, es decir, no va en la dirección radical del suicidio o del homicidio, ¿no? Pero introduce una curación de esto que con el tiempo conduce al mismo éxito, es decir, hace morir el sujeto no para un suicidio directo, sino para los efectos en el cuerpo de esta práctica de goce sin límites. Este es el punto fundamental, ¿no? Que me parece interesante. Es lo que también dice el último Lacan cuando habla de la anorexia en los años 70, es decir, cuando dice que las chicas estaban tan involucradas en el pensar si comerán o no comerán, que no se estaban dando cuenta que estaban muriendo, ¿no? Es decir, que el goce de la rumiación sintomática es tan fuerte que hace olvidar lo real de la muerte, a lo cual estos sujetos pueden llegar, absolutamente. Entonces, para concluir, porque ya veo que he hablado mucho, lo que hay que considerar como hilo conductor de la anorexia contemporánea, por lo menos en esta vertiente caracterizada por estas soluciones sintomáticas, de las cuales os estoy hablando, me parece ser más esta dimensión del exceso como una relación con el goce sin límites, masiva, más que cualquier referencia a la egosintonia, porque la egosintonia no nos orienta de verdad en esta clínica. Lo que nos orienta es poder ubicar la relación del sujeto con su goce como una relación que no encuentra el punto de límite, ¿no? Y esto puede averiguarse en varias modalidades, en varias direcciones. Por ejemplo, en la anorexia va más en la dirección de la privación radical, ¿no? En otros casos, por ejemplo, en la obesidad psicógena va en la dirección opuesta, de la compulsión sin límites, la incorporación sin límites. Entonces, lo que os propongo para concluir es reflexionar alrededor del exceso como
hilo conductor de esta nueva clínica caracterizada por una relación del sujeto con un goce no en pérdida, en un cierto sentido, sino que se presenta como un goce masivo. Bien, pienso que puedo parar aquí para dar tiempo a la discusión o intervenciones, contribuciones por vuestra parte. Sí, buenísimo, muchas gracias, Doménico. Bueno, vemos si alguien quiere hacer algún aporte, alguna pregunta. Y le vamos a dar la palabra. Yo tenía algo para preguntarte mientras aparece quizás alguien que quiera preguntar. Me resultó súper interesante lo que vos señalabas en relación a la adolescencia y esos dos momentos, ¿no? El estadio del espejo y el encuentro de la sexualidad, ¿no? Y pensaba, porque vos le das una vuelta como diciendo que, como ubicando a la anorexia más allá, ¿no? Del síndrome neurótico y más allá de la estructura, de lo que se puede pensar como en la psicosis. El encuentro de lo sexual en la adolescencia con este cuerpo, ¿no? Este segundo pasaje, también puede dar estos síntomas así como vos hablabas, estos excesos, ¿está más predispuesto a estos excesos? Sí, me parece un punto fundamental. Hay que decir que hay ya en la tradición clásica algunos autores que han reflexionado de manera muy interesante sobre este punto, porque también Karl Abraham, por ejemplo, eh, Ujú, en algunos de sus escritos eh, aisló muy bien este aspecto, es decir, la relación entre el desarrollo de una adicción, por ejemplo, y el fracaso de la entrada del sujeto en la vida sexual, ¿no? Eh, ujú, eh, claro. Abraham ponía en evidencia muy bien estas cosas, es decir, que el sujeto que desarrolla una toxicomania, también una anorexia, ¿no? Eh, tiene un problema con la pérdida del objeto, con la cesión del objeto, ¿no? No está dispuesto a ceder el objeto. Y esto es imposible cuando se entra en la dialéctica de la vida amorosa y sexual, porque es algo necesario que se produzca esta pérdida para poder vivir esta dimensión de la vida de manera diferente que como un enfermo, ¿no? Porque para un sujeto que no ha cedido el objeto, que no, no tiene una relación en pérdida con el goce, es imposible quedarse vivo en toda la característica propia de la vida amorosa y sexual, con todas sus ambivalencias, con todas la incertidumbre que la caracteriza, ¿no? Es decir, que no hay nada garantizado en esta dimensión, ¿no? Estos sujetos necesitan poder disponer de un objeto de goce garantizado en un cierto sentido, ¿no? Que le permita, podemos decir, un goce sin pérdida, ¿no? Por Ujú, esto crean un circuito de goce autárquico en un cierto sentido, donde pueden obtener sin grandes dificultades el acceso a su objeto, ¿no? Sin pasar por la puerta del otro, es decir, sin claro, pasar por la demanda al otro, ¿no? bien. Mm, Esto me parece fundamental. Esto es un circuito alternativo al circuito de la vida del deseo sexual, donde es imposible, en un cierto sentido, poder tener acceso al goce, que siempre se presenta como un goce parcial, sin tener en cuenta de la posición del otro, del consentimiento del otro, en cierto sentido, ¿no? bien. Bueno, tenemos a Nati Paladino.
que quiere Sí, hacer una pregunta, Nati, te doy la palabra. sí. Te tenés que desmutear, Nati. Estás, Silvi, vos le podés sacar, no puede, Nati. Ay, ay, ay. Ah, sí, ahora sí. Oh, no, Ay, no ha no. perdido. No ha A perdido. ver. Ahora ¿No? sí, 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 ahora sí. ahora se escucha. Bueno, buenos días. Bueno, muchas Buenos días. gracias, Domenico, y gracias a ustedes por la convocatoria a esta actividad. Eh, Todo el recorrido que hiciste me parece particularmente rico e interesante, pero me detengo en dos cuestiones que me gustaría que, si se puede retomar y ampliar un poquitito, ¿no? Haces énfasis en la cuestión del contraste entre las perspectivas de egosintonía, egodistonía, desde una perspectiva del yo o del ego, ¿no? Y Ujú, ubicar el punto de que en realidad estas presentaciones o estas formas clínicas que en un inicio pueden parecer egosintónicas, es decir, eh, estar reabsorbidas en las identificaciones y en el yo, en algún punto se transforman en perturbadoras o en egodistónicas. Y luego la cuestión de si hay o no conciencia de enfermedad, ¿no? Son términos que ujú, repiten más a una perspectiva psiquiátrica, de la ujú, clínica ujú. psiquiátrica. Claro. Sin embargo, hay algo ahí que pesco, que rastreo en lo que vos transmitís, Ujú, que me parece que es fundamental. Yo lo subrayo, ¿no? Digamos, la dificultad que nos presenta el hecho de que no haya un síntoma que divida al sujeto, ujú. ¿no? Y que Sí, haya una forma de vida que parece egosintónica, va por el lado de la no división, eh, en donde efectivamente la castración en la forma clásica que conocemos en la neurosis y la represión no opera. ujú, Y lo que retorna no es lo reprimido, sino el exceso, vos lo ujú. señalás. Sí, Entonces, lo que retorna no es enigmático, pero sí perturba en el punto de angustia o en los sí, agujeros negros que vos señalabas, claro, ¿no? claro, preciso. Hay algo ahí en lo que vos decís que me parece que es riquísimo, que es insignia sintomática positiva. Ya no estamos hablando de un síntoma o de una Sí, sí. división subjetiva, sino hablas de insignia. Ujú, Esto ujú. es una marca, una Sí. identificación inamovible o inconmovible, Ujú. que tiene más que ver con el desplazamiento, y me parece que aquí tomarnos de Lacan es fundamental, de la clínica del sujeto a la clínica del parletre, Sí, ¿no? sí, sin duda. Bueno, hay la cuestión de la transferencia. Abro nuevamente lo que vos señalás. Transferencia y deseo del analista para pensar o repensar en las chances, en la apuesta a la clínica y el tratamiento de estos sujetos. Eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, bueno, muchas gracias a usted. Me parece que son todas observaciones importantes. Y esta cuestión de la transferencia me parece el punto de densidad que hay que trabajar, ¿no? Para poder pensar cómo se ubica un analista en relación con estos casos, ¿no? Justamente, como desarrollo en mi último libro, esto lo encontráis, se trata de una clínica que ya no es una clínica del inconsciente, sino es una clínica del hablante ser, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir esto concretamente? Quiere decir que no podemos pensar tratar estos casos a través del recurso a la semántica del inconsciente, ¿no? A la interpretación semántico-edípica, porque este tipo de intervención no opera con estos casos, ¿no? Entonces tenemos que ubicar de otra manera nuestra intervención y nuestra posición, ¿no? Se ve muy bien cómo
estos síntomas nos obligan aún más a dejar al siglo XX la idea de un psicoanálisis como hermenéutica del inconsciente. Esto ya no es propio del siglo XXI. Hay que reinventar el psicoanálisis desplazándola respecto a esta matriz, ¿no? Y esto me parece muy importante. Y precisamente a partir de una reconsideración de la transferencia, es decir, cómo podemos pensar a la dimensión de la transferencia teniendo en cuenta que estos sujetos no se presentan como sensibles a la suposición de saber. Esto me parece una primera cuestión, ¿no? Yo pienso que esta clínica nos obliga a este pasaje. Es decir, es imposible tratar estos casos si no hacemos este pasaje, ¿no? Pienso al mismo tiempo que Lacan nos ofrece las herramientas en su última enseñanza para poder reubicar el analista en una modalidad que permite tratar los hablantes seres, también los que se presentan con estas modalidades de funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, desplazando la transferencia desde la suposición de saber hasta una cierta posición del analista como presencia real en el encuentro con la palabra del paciente, ¿no? Este es un pasaje fundamental que Lacan indica para todos, es decir, a partir particular de la ya en los años 60, ya hay un seminario clave que es el seminario 19, que se titula O Peor, nos ofrece una definición de la transferencia que me parece completamente adecuada a la clínica contemporánea, ¿no? Cuando nos dice que ya desde el primer encuentro el analista tiene que eh, ubicarse en relación con el paciente como el uno que es decir, es una definición de la transferencia que pone el acento sobre la existencia del analista como uno y no tanto sobre la suposición de saber que introduce más una vertiente universal de la transferencia, ¿no? Entonces se acentúa en esta manera de pensar la transferencia la dimensión ética de la transferencia, que es lo que más interesa, en particular en estos casos donde la única chance que tenemos es precisamente convencer el paciente que nosotros estamos ahí por un deseo muy particular que nos anima, ¿no? Le interesa más esto que el saber supuesto que podemos tener. Esto no es central. Lo que es central es la cuestión que estos sujetos tienen desde el origen, es decir, qué lugar tengo yo en tu deseo. Claramente el deseo que nosotros podemos encarnar no es el deseo del padre o de la madre, es el deseo del analista, ¿no? Entonces, el paciente se engancha en la relación con nosotros cuando percibe esta dimensión de nuestra presencia real. Esto es lo que lo convence a volver. No es la suposición de un saber Efectivamente. que estos sujetos no tienen, ¿no? Bueno, tenemos a Adriana Holstein, no se ve, no tenés No, cámara, me, Adriana. no, no tengo Bueno, cámara, la computadora se resiste. Gracias, bueno, Domenico. La pregunta mía es breve. ¿Cómo ubicas las escarificaciones y los tatuajes
en estos adolescentes que llegan al consultorio relatando escenas casi de llegar al desmayo, horas de atravesar el dolor. ¿Y qué sentido se le puede dar si está en línea con esta dimensión de goce exacerbada o con un recurso simbólico para equilibrar esto? ¿Cómo lo ves? Gracias, Mm. Doménico, gracias a todos. Bueno, esto también es un tema muy contemporáneo, ¿no? Del tratamiento del cuerpo en los adolescentes, ¿no? Claramente el cuerpo asume un peso especial en la contemporaneidad. Cuanto menos la dimensión de la autoridad simbólica incide en la experiencia colectiva y subjetiva, tanto más la escritura del cuerpo tiende, sobre todo en los jóvenes, a ocupar un lugar importante. Esto entonces es un rasgo de la contemporaneidad, ¿no? El hecho, la exigencia de escribir en el cuerpo algo en la experiencia del sujeto, ¿no? Dicho esto, claramente se abre todo el terreno de una clínica diferencial, porque no todos utilizan el cuerpo, escriben sobre la superficie del cuerpo de la misma manera. Es decir, ¿cuál es la función de esta inscripción del cuerpo? Este es el punto. Tenemos en cada caso que responder a esta cuestión, ¿no? Hay sujetos que escriben para que el otro pueda ver, leer, ¿no? Para que pueda darse cuenta de algo, ¿no? Que pertenece al sujeto mismo. Y hay inscripciones en el cuerpo que no están hechas para que el otro las vea. Están hechas para otras razones. Están hechas, por ejemplo, porque con esta operación el sujeto pueda tener una prueba concreta, experimental, que tiene un cuerpo. Que tiene un cuerpo y que el goce de este cuerpo pueda encontrar en esta escritura una forma de apaciguamiento, por ejemplo, ¿no? Según de la función que esta operación de inscripción sobre el cuerpo tiene, obtendremos una lectura diferente del marco estructural y una idea diferente de la dirección de la cura. Entonces, es algo respecto a lo cual se puede responder en abstracto, sino caso por caso hay que poder llegar a leer cuál es la función de la inscripción en la experiencia de este sujeto. Muchas gracias. Laura, no tienes el micrófono Estás apagado. muteada, Laura. Ay, Ahora sí. perdón. Bueno, tenemos una pregunta de Graciela Moretti, no me di cuenta. Graciela, Agustina, ¿la desmuteás? No, no estoy pudiendo yo. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. No, una pregunta quería hacer. Primero, ante todo, agradecer porque realmente fue sumamente interesante toda la exposición sobre el tema de anorexias, que yo trabajé muchos años en un hospital de pediatría y el abordaje era con psiquiatras, bueno, seguimientos con nutricionistas, todo un tema. No querían, no admitían que los psicoanalistas abordaran como síntomas, como un síntoma aislado el tema de la anorexia y la bulimia. Realmente interesantísima toda la exposición. Yo quería hacer una pregunta. Mencionaste como fenómeno elemental el delirio de contaminación de la naturaleza. Está muy
muy en tema todo esto. ¿Es realmente un fenómeno elemental o tiene que ver también con la época? Ujú. La Claramente, pregunta. claramente tiene que ver con la época, porque es verdad que hay una contaminación de la naturaleza que produce efectos reales. Claro, por eso. Hay que ver cómo lo que el sujeto hace de esto en su construcción, claramente, porque que haya una contaminación en el mundo contemporáneo, que hay el agujero en el ozono, que los glaciares de Islandia se están reduciendo, esto es un hecho Ujú. incontestable, podemos decir, ¿no? Muy, muy interesante. Me quisiera saber cuándo está disponible el libro traducido en castellano. Sí, no hay retrasos. Pienso que en noviembre estará disponible por la Buenísimo. editorial Shoroi de Barcelona. Bueno, tenemos a Carolina, Carolina Coan también. Carolina, Gracias. va a disputearte vos, a ver, porque hay algo. Ahí está, muy bien. Gracias. Bueno, gracias, Doménico. Yo le quería hacer una pregunta en relación a lo que planteó sobre el vínculo que la anoréxica tiene con el espejo y cómo esa mirada le devuelve siempre un rechazo. Si se puede sintetizar que algo de eso es reconducible a algo que se malogra en el estadio del espejo y de qué se trataría eso. Y de no ser así, de todas formas me interesaría que pudiera ampliar un poco más la relación con el espejo y la inconmovilidad de esta respuesta de rechazo que da la mirada en la anorexia. Gracias. Sí, gracias. Es un tema muy complejo y muy apasionante, porque se puede presentar en varias formas todo esto, ¿no? Y también hay varias lecturas diferentes de esta cuestión que se han producido, ¿no? También en el marco psicoanalítico lacaniano. Lacan nunca habló de esta cuestión, ¿no? Aunque tenía todas las herramientas para reconducir el problema de la anorexia al estadio del espejo. Mi hipótesis es que no lo haya hecho intencionalmente, porque en un cierto sentido todo el desarrollo postfreudiano sobre la anorexia pone el acento en esta dimensión, es decir, en la anorexia como un problema estructural que se juega en la dimensión narcisista, podemos decir. A Lacan lo que le interesa ante todo es ubicar la dimensión invisible de la anorexia, ¿no? Es decir, reconducir el nudo anoréxico al rechazo del otro, fundamentalmente, y a la relación con el objeto nada, que es un objeto que Lacan introduce en la serie de los objetos, pero que tiene un estatuto muy particular, ¿no? Que también en mi libro, mi último libro, pero ya en un libro que creo es disponible desde hace tiempo en castellano, es decir, La comida y el inconsciente, es un punto que ya he intentado desarrollar, ¿no? Como cuál es el peso de esta dimensión del objeto nada en la clínica de la anorexia, ¿no? Entonces, Lacan no desarrolla este aspecto porque le interesa más ubicar estos dos pilares fundamentales de la anorexia que no se ofrecen a la observación directa en un cierto sentido, ¿no? Es decir, el rechazo estructural hacia el significante, hacia la que produce como efecto una pérdida de goce, podemos decir, y al mismo tiempo el objeto nada como un objeto que funciona de manera particular en la anorexia, ¿no? Yo lo valoro mucho en este libro, La comida del inconsciente, retomando una referencia de Jacques-Alain Miller sobre el objeto nada, que me parece muy adecuada respecto a la clínica de la anorexia. Él dice, el objeto nada es el único objeto
A en la lista de los objetos de Lacan que no funciona como causa de deseo, sino como causa de no deseo, como causa de desierto, ¿no? Y se presenta como un objeto muy particular porque, a diferencia de los otros, no encuentra una ubicación precisa en las zonas erógenas del cuerpo, ¿no? Es algo que es difícil ubicar en el cuerpo. Se mueve en el cuerpo del sujeto, está como enquistado en el cuerpo, pero no es reconducible a una zona erógena particular. Respecto a la cuestión de la mirada, me parece importante de todo modo hacer una puntualización, porque es verdad que si hay más allá del objeto nada, un objeto que es central en la experiencia clínica con las anoréxicas, junto con el objeto oral, es el objeto mirada. Solo que del objeto oral se ha hablado mucho en la clínica de la anorexia. Del objeto mirada muy poco. Entonces, hay que precisar un poco cuál es el estatuto de este objeto mirada en la clínica de la anorexia. Es muy importante precisamente porque, en contraste con toda la apariencia egosintónica de la anorexia y su hipercontrol, ¿no? La dimensión de la mirada es precisamente la dimensión donde más se ve el drama del sujeto, porque ahí efectivamente cada vez el encuentro con el espejo, que no es solo el encuentro con el espejo, es el encuentro con la mirada del otro, se presenta como algo caracterizado por un rechazo fundamental. Hay algo, podemos decir en un cierto sentido, que la clínica de la anorexia nos enseña algo importante respecto a la dimensión tóxica de la mirada, ¿no? Que es una de las dos dimensiones estructurales de la mirada, ¿no? Lacan mismo lo dice, por ejemplo, en el seminario 10 y 11, cuando pone en evidencia que hay dos niveles de funcionamiento de la mirada, en un cierto sentido opuestos. Un nivel es la mirada como vehiculación del deseo, ¿no? Y sobre esto, la clínica psicoanalítica desde la niñez nos enseña mucho, ¿no? Como para el niño es esencial cruzar con su propia mirada la mirada del otro para encontrar en esta mirada algo del deseo del otro, ¿no? Se ve ya en la experiencia del bebé, que no se limita a nutrirse con el pecho de la madre, sino levanta la cabeza para cruzar la mirada del otro, ¿no? Porque la mirada es la vía donde se transmite el deseo de manera eminente. Lo vemos en la literatura, por ejemplo, en la lírica, ¿no? Toda la tradición del Dolce Stil Novo, Dante, Petrarca, Shakespeare, cómo el encuentro con el deseo del otro pasa a través de la mirada. Pero Lacan nos muestra también que al mismo tiempo hay otra dimensión de la mirada, que también existe desde el comienzo. Esa es una dimensión de la mirada traumática, tóxica, ¿no? Lacan nos habla de esto cuando nos habla del ojo como mal ojo, ojo malo, no sé cómo se traduce en castellano, ¿no? El encuentro con la mirada del otro como algo que mata, ¿no? La imagen mítica, mitológica de esto es la mirada de Medusa, ¿no? Que pedrifica. Cualquier persona la mire, ¿no? Se ve transmutada en una piedra, ¿no? Es decir, la realización de la pulsión de muerte como retorno a lo inanimado, en cierto sentido. Pero también nos ofrece una imagen muy fuerte, muy impactante, Lacan. Ya el joven Lacan, el Lacan de los complejos familiares en la formación del individuo, cuando nos
para ilustrarnos esta función de la mirada y la tensión dramática que atraviesa el complejo de intrusión, lo que llama el complejo de intrusión, es recuperar una imagen célebre de Sant Agustín, de las Confesiones de Sant Agustín, cuando Sant Agustín, para ilustrar en qué consiste la invidia, ¿no? Recupera esta imagen, ¿no? La mirada torva del hermano mayor que observa su hermano de leche que está mamando por el seno de la madre, ¿no? Esta es la imagen de la mirada como dimensión tóxica, podemos decir. Y en la anorexia mental, la dimensión tóxica de la mirada es lo que ocupa la posición fundamental, ¿no? El sujeto está en búsqueda de una mirada del otro que le dé un lugar y lo que encuentra cada vez es esta mirada de rechazo, podemos decir, fundamental. Bueno. Tenemos a Vero Weizenbaum, que quiere hacer una pregunta también. Vero, desmuteate vos, apretá el micrófono y desmuteate para preguntar, por favor. Perfecto. Bueno, muchas gracias a Doménico y a los que hicieron posible este encuentro. Hay una relación a la pregunta de Carolina anterior, porque vos situás la mirada en el espejo, no la imagen, y me surgió toda la pregunta con eso en relación a la posición del analista. Cuando decís suicidio no violento y después aclarás lo de la dimensión invisible, eso lo puede leer un analista ahí, ¿no? Un suicidio no violento. Y cuando hablas de la existencia del analista, del seminario 19. 19, yo no sé si en Europa también está la cuestión tan en boga como aquí de la autopercepción. Y la autopercepción tal vez yo la leo como lo egosintónico, que es justo por donde no va el análisis, Sí, sí, como claro. una complicación en la posición. Y otra cosa, lo que hablabas del ojo, acá me parece que se llama mal de ojo. Mal de Mal de ojo. ojo, mal de ojo. Eso. Bueno, Ya. esa cuestión respecto de esa mirada de rechazo supuesta de donde se parte y la posición del analista Ujú. para esta solución que no es un síntoma clásico. Bueno, gracias, muchas gracias. Nada. Son cuestiones complejas. Claro que, como estaba diciendo antes, el analista se juega sus cartas con estos pacientes, más en su posición ética que en su posición supuesta de saber, ¿no? Porque a estos sujetos que tienen una proximidad con la muerte tan fuerte no le importa el saber del otro. Lo que le importa del otro es averiguar dónde está ella en relación al deseo que anima a esta persona que la está escuchando, ¿no? Entonces podemos decir que lo que la paciente hace cada vez es un test al analista, ¿no? Para averiguar precisamente dónde está ubicado este señor o esta señora que me está escuchando en relación con su deseo. ¿Y qué soy yo en todo esto? ¿No? Creo que es esto lo decisivo en esta clínica, ¿no? Y creo que Lacan, cuando introduce esta definición, ¿por qué me sorprendió esta definición que nos ofrece de la transferencia en el seminario 19? Porque es una definición que se aplica a cualquier hablante ser, psicótico, neurótico, no es tan importante esto, ¿no? Es una definición que funciona en cualquier caso. Si el analista se llega a ubicar en su existencia, ¿no?
en el encuentro con el paciente. La suposición de saber ya es una modalidad de articulación de la transferencia que funciona para los neuróticos. Y funciona para los neuróticos hasta un cierto punto del análisis, ¿no? Ya en el tramo final, ya el analista no se puede mucho apoyar en esto, ¿no? Porque hay algo que cae, ¿no? Respecto a esta suposición. Y ahí, más claramente también para el neurótico, se ve muy bien que lo que cuenta en el analista es su posición ética, más allá de su supuesto saber. Y esto me parece punto clave. Bueno, se podría decir mucho más, pero me limito a algunas Muchísimas gracias. situaciones. Gracias, No, Domenico. Tenemos a Flavia muchísimas gracias. Canale. Flavia Canale, ¿también quieres hacer una pregunta? Sí. No encontré la manito para levantar. Bueno, muchísimas gracias por la exposición y por la invitación al comité de adolescencia, no sé. Bueno, voy a tratar de ver si me sale elaborar la pregunta, porque me quedé Ah, pensando en esto cuando nombrabas cierta tendencia a la desconexión del otro, ¿no? Una cuestión medio como de melancolía o de depresión grave, ¿no? Que presentan algunos, cierta ausencia del cuerpo, ¿no? Cierto retiro del cuerpo de esta ujú, conexión que incide en el lazo social. Entonces se me ocurrió relacionarlo, a ver cómo lo pensabas vos, con la cuestión de la consistencia corporal, ¿no? Es algo que trabaja mucho Indart, y bueno, lo he leído, y cierta cuestión de rasgo de época, de cierta tendencia a la forclusión del sujeto, ¿no? Y cómo ciertos adultos encargados de acompañar a los sujetos y en estas funciones de estos procesos de crecimiento, estos puentes que vos nombrabas, y cómo esto produce, no sé cómo lo pensás, cierta precariedad subjetiva, cierta fragilidad en el armado de esta consistencia corporal, ¿no? Eh, con todo lo que trae esto, ¿no? ujú. Lo pensaba por esto también como algo predominante de la época. Sí, sí, sí. Bueno, me parece importante este punto, es decir, el cuerpo se anima, podemos decir, si puede incorporar algo que tiene que ver con el deseo del otro, ¿no? Esto ofrece al cuerpo una cierta consistencia orientada por el deseo, ¿no? Un punto que ha sido subrayado hace tiempo, me parece de manera oportuna por una colega argentina, no sé, creo que la conocéis, Nieves Soria, que se ha ocupado mucho de anorexia y bulimia, ha sido esto precisamente, es decir, la anoréxica, la chica anoréxica, eh, tiene en su historia una cierta dificultad en el encuentro con el padre como aperitivo, es decir, como alguien que introduce algo del orden del deseo conectado con lo sexual, no en un sentido incestuoso, sino en el sentido de permitir al sujeto una cierta entrada en el mundo, ¿no? Del deseo, ¿no? Algo de esto, no, en muchos casos, no se ha producido y se ha producido más, en varios casos, la variante del padre, podemos decir, esclerotizado en la posición de la norma, ¿no? O del padre un poco incestuoso, pero no del padre como aperitivo hacia la vida del deseo, que es la entrada cual hemos hablado antes, que se abre cuando se pasa el cruce de la pubertad. El sujeto se ve catapultado en este mundo
del deseo sexual, ¿no? Y esto me parece muy importante tenerlo, ¿no? Es decir, hacer la experiencia del padre como un deseante, ¿no? Claro. ¿No? Ante todo en relación a su partener, ¿no? Algo de esta dimensión carece de manera radical en la experiencia del sujeto anoréxico. Ujú. He sentido estas referencias de Nieves, yo creo que son muy interesantes para decirnos algo más de la dificultad que las chicas que encuentran la anorexia encuentran en este cruce de la pubertad, ¿no? Se encuentran un poco solas, sin un apoyo en el deseo del otro que pueda representar algo del deseo que un hombre puede tener para una mujer, por ejemplo. Bueno, creo que tenemos una pregunta más. Inés, no te veo. Acá Eh, estoy. bueno, bien. Bueno, Hacemos una pregunta más y después vamos cerrando. sí, Bueno, Inés. es una preguntita muy rápido. Bueno, muchas gracias, Doménico, por la presentación. Con esto último que estabas diciendo, quería saber si se podía leer eh, la cuestión de el pasaje del el cruce de que se da en la pubertad y como algunos sujetos encuentran como síntoma solución cuando no pueden ceder algo del objeto, si esto se puede leer a precup em, de algo que no fue, no sé si fue fracasado, pero que Ujú, no se pudo hacer el cruce del todo en el estadio del espejo. Si ujú, se puede sí, hacer esa relación sin con duda, esta sin cuestión duda. de que estás ubicando Sí, del sujeto alojado en el deseo del otro. sí, creo que sobre este punto hay que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, la indicación freudiana, es decir, que Freud dice que en la pubertad algo de lo que ha ocurrido en el Edipo, en la niñez, se reactualiza, ¿no? Pero en la condición corporal diferente del joven, de la joven, que tienen un cuerpo biológicamente adulto. Por el otro lado, hay que tener en cuenta también, y esto en Lacan se acentúa, que el tiempo de la pubertad no es simplemente una reactualización del tiempo de la niñez, sino que se introduce ahí un parcial principio de indeterminación Mm. que hace que en este tiempo puede ocurrir algo que no ha ocurrido hasta aquel momento. Es decir, es un tiempo donde se juega algo muy importante en la constitución del sujeto, en su cristalización, también en la cristalización fantasmática. Entonces hay que tener en cuenta de este doble vertiente que está en juego, ¿no? La reactualización del Edipo, pero que no hay que leerlo como un determinismo absoluto, es decir, algo se juega en la pubertad que puede ser inédito, ¿eh?